Nadie en la mansión Valdés imaginó que una simple tela rasgada iba a abrir una herida que llevaba más de 20 años sangrando en silencio. Aquella mañana, la casa brillaba como siempre. Los pisos de mármol reflejaban la luz de las enormes ventanas, las lámparas doradas parecían tocar el cielo, y el aroma de flores frescas cubría el aire como si allí nunca pudiera entrar el dolor. Pero el dolor sí vivía en esa casa. Solo que nadie lo veía. O peor aún, nadie quería verlo. En medio de aquel lujo caminaba Lucía, la empleada más silenciosa de toda la mansión. Su uniforme siempre estaba impecable, sus pasos eran suaves, y su mirada parecía esconder tormentas que ya habían aprendido a no pedir ayuda. Nunca levantaba la voz. Nunca respondía con enojo. Nunca contaba su historia. Para todos, Lucía era solo la muchacha del servicio. La mujer invisible. La que limpiaba, servía y desaparecía. Pero algo en ella llamaba la atención de Adrián Valdés, el joven heredero millonario. No era su belleza, aunque la tenía. No era su dulzura, aunque también estaba allí. Era otra cosa. Una tristeza conocida. Una sensación extraña que él no sabía explicar. Cada vez que la veía bajar la cabeza ante los gritos de su madre, sentía un nudo en el pecho. Como si esa mujer desconocida cargara una parte olvidada de su propia vida. Doña Estela, la madre de Adrián, era una mujer elegante, fría y orgullosa. Gobernaba la mansión con una mirada dura y palabras que cortaban más que un cuchillo. Para ella, la disciplina era ley. Y la gente pobre solo servía para obedecer. Nada más. Esa tarde, mientras los invitados llegaban para una importante cena familiar, un accidente pequeño encendió el infierno. Una copa cayó. El vestido de doña Estela se manchó. El silencio pesó como plomo. Lucía intentó disculparse, pero Estela no quiso escuchar. Frente a todos, llena de desprecio, le arrancó el uniforme con sus propias manos, como si no estuviera humillando a una persona, sino rompiendo un trapo viejo. La tela cayó al suelo. La casa entera quedó en silencio. Lucía tembló. No de rabia. No de vergüenza. Tembló como tiembla alguien cuando el pasado vuelve a golpear la puerta. Y entonces Adrián vio algo. Una cicatriz. Pequeña. Antigua. Escondida cerca del hombro. La misma forma. La misma marca. La misma que aparecía en la única fotografía rota que su padre había guardado en secreto hasta el día de su muerte. Adrián se quedó inmóvil. Su respiración cambió. Y cuando levantó la vista hacia su madre, ya no había duda en sus ojos. Lo que dijo después no solo dejó a todos sin palabras. Cambió para siempre el destino de aquella casa. Lucía llevaba casi 3 años trabajando en la mansión Valdés, pero para la mayoría seguía siendo una sombra. Llegaba antes del amanecer, encendía las luces de la cocina, ordenaba la vajilla más fina, limpiaba los pasillos eternos y desaparecía antes de que alguien pensara en preguntarle cómo se sentía. Era de esas personas que aprenden a ocupar poco espacio para no incomodar a nadie. Hablaba lo justo, sonreía apenas, y guardaba su dolor como quien guarda una carta que nunca podrá entregar. Tenía 39 años, aunque la tristeza le había puesto algunos inviernos más en la mirada. Su cabello oscuro siempre iba recogido, sus manos estaban marcadas por años de trabajo duro, y su uniforme gris era su armadura contra un mundo que nunca había sido amable con ella. Nadie sabía mucho sobre su pasado. Solo que venía de un pueblo pequeño, que vivía sola en un cuarto alquilado y que nunca faltaba a su trabajo, aunque estuviera enferma o cansada. Doña Estela, en cambio, era todo lo opuesto. Dueña de un apellido poderoso, de joyas antiguas y de una lengua afilada, trataba a la servidumbre como si fueran muebles útiles. Exigía perfección, silencio y obediencia. Si una cuchara no brillaba lo suficiente, gritaba. Si una servilleta estaba mal doblada, humillaba. Y si alguien lloraba, ella lo llamaba debilidad. Adrián, su único hijo, había vuelto a vivir a la mansión unos meses antes, después de la muerte de su padre, don Ernesto Valdés.
Alto, serio y reservado, cargaba el peso de una fortuna enorme, pero también de muchas preguntas sin respuesta. Su padre había muerto de forma repentina, dejando empresas, propiedades y secretos. Desde entonces, Adrián observaba todo con una atención nueva. Ya no miraba la casa como hogar, sino como un escenario lleno de piezas que no encajaban. Fue precisamente en uno de esos días pesados cuando empezó a notar a Lucía. No porque hiciera algo especial. Al contrario, era su manera de soportar lo que nadie debería soportar, lo que lo inquietaba. Doña Estela la corregía con dureza delante de todos, y Lucía solo bajaba la cabeza. La cocinera vieja le hablaba con lástima. El chofer decía que esa mujer había venido al mundo para sufrir. Pero Adrián veía algo diferente. Había dignidad en su silencio. Un tipo de fuerza que no gritaba, pero resistía. Una tarde la encontró en el jardín, arreglando unas macetas marchitas. El cielo estaba gris, y el aire olía a lluvia. Lucía pensó que él pasaría de largo, como siempre hacían los señores de la casa. Pero Adrián se detuvo. ¿Siempre trabaja sola?, preguntó él. Lucía levantó la vista, sorprendida. Casi siempre, señor. Él frunció el ceño. No me diga, señor. Me llamo Adrián. Ella intentó sonreír. Las costumbres son difíciles de cambiar. Aquella respuesta se quedó en la mente de Adrián todo el día. En la cena de esa noche, doña Estela anunció que organizaría una reunión elegante para cerrar un negocio importante. Todo debía ser perfecto. Los cubiertos, las flores, la música, la comida, el personal. Nadie podía equivocarse. Su voz sonó firme, pero Adrián sintió algo extraño al ver cómo Lucía apretaba las manos bajo la mesa auxiliar. Como si aquella noticia no solo le trajera trabajo extra, sino miedo. Más tarde, al revisar los viejos papeles de su padre en el despacho, Adrián encontró una foto amarillenta dentro de un libro de cuentas. La imagen estaba rota por la mitad. En una parte aparecía su padre joven, sonriendo. En la otra, apenas se veía el hombro de una mujer y una pequeña cicatriz con forma de media luna. Adrián no entendió por qué su corazón se aceleró. Porque esa cicatriz le pareció inquietantemente familiar. Y sin saberlo, aquella noche empezó a acercarse a una verdad que su madre llevaba décadas enterrando. Los preparativos para la gran cena empezaron desde muy temprano. La mansión parecía un reloj gigante donde cada persona se movía bajo órdenes exactas. En la cocina hervían las ollas, en el comedor pulían cristales costosos, y en la entrada acomodaban arreglos florales traídos desde otra ciudad. Doña Estela caminaba de un lado a otro revisándolo todo, con su perfume fuerte y sus tacones duros marcando el ritmo del miedo. Lucía trabajaba más que nadie. Subía y bajaba escaleras con bandejas, cambiaba manteles, limpiaba manchas invisibles y atendía cada orden con la rapidez de quien sabe que un pequeño error puede costarle el empleo. Pero ese día no estaba solo cansada. Estaba inquieta. Sus manos temblaban de vez en cuando, y más de una vez se quedó mirando el vacío, como si su mente estuviera en otra parte. La cocinera Rosa lo notó enseguida. ¿Te pasa algo, hija?, le preguntó en voz baja mientras decoraban los postres. Lucía tragó saliva. No, solo estoy un poco nerviosa. Rosa la miró con ternura. Tú nunca te pones nerviosa por una cena. Lucía bajó la mirada. Y era verdad. No era la cena. Era Adrián. En los últimos días él la había observado más de lo normal. No con desconfianza, sino con una atención que la desarmaba. 2 veces había intentado hablar con ella. Una vez incluso le ofreció sentarse a comer algo en la cocina cuando la vio mareada. Lucía se negó, pero aquella amabilidad la dejó peor. Porque había pasado años preparándose para soportar desprecio, no bondad. El desprecio endurece. La bondad, en cambio, rompe por dentro a quienes han vivido demasiado tiempo sin ella. Adrián también estaba alterado. Durante la mañana volvió a revisar los papeles de su padre. Encontró recibos antiguos,
cartas sin firmar y una libreta pequeña donde don Ernesto había escrito fechas, nombres y frases incompletas. En una de las páginas había una línea subrayada 3 veces. Perdóname por no haber tenido el valor. Nada más. Ni nombre, ni explicación. Pero Adrián sintió que aquello se conectaba con la fotografía rota y con la mirada triste de Lucía. Intentó preguntarle a su madre por el pasado de su padre, pero doña Estela reaccionó con frialdad. Los muertos deben quedarse en paz, dijo mientras elegía un collar de perlas frente al espejo. Tu padre ya no está. Lo único que importa es que cuides el apellido. A veces siento que aquí todos esconden algo, respondió Adrián. Estela lo miró a través del reflejo. Las familias importantes no sobreviven contando todo. Esa frase le heló el alma. Al caer la tarde llegaron los invitados, empresarios, esposas impecables, sonrisas falsas y conversaciones llenas de interés. Todo parecía perfecto. Lucía servía las bebidas con cuidado, evitando mirar demasiado a los ojos de nadie. Pero entonces ocurrió el pequeño accidente. Un hombre giró bruscamente al responder una llamada, tropezó con Lucía, y una copa de vino tinto cayó sobre el vestido crema de doña Estela. El salón quedó en silencio. Lucía palideció. Perdóneme, señora, fue un accidente, susurró. Pero Estela, consumida por la rabia y por la humillación de haber sido manchada frente a sus invitados, perdió el control. Inútil. Siempre supe que eras un estorbo. Gritó. Lucía intentó limpiar la tela, pero Estela la apartó con violencia. Luego, frente a todos, la sujetó del uniforme con ambas manos. Ni este pedazo de tela te queda digno. Y de un tirón brutal, rasgó el uniforme de Lucía desde el hombro. La tela cayó rota. Lucía dio un paso atrás, cubriéndose como pudo. Algunos invitados voltearon la cara. Rosa se llevó la mano a la boca. Nadie se atrevió a hablar. Entonces Adrián vio la cicatriz en forma de media luna sobre el hombro descubierto. La misma marca de la foto rota. Su sangre se congeló. Miró a Lucía. Luego a su madre. Y en los ojos de doña Estela descubrió algo peor que la furia. Descubrió miedo. El silencio después del desgarro pareció eterno. Nadie respiraba con normalidad. El reloj de pared seguía marcando el tiempo, pero en el salón todo había quedado suspendido en una verdad que aún no tenía nombre. Lucía, temblando, trataba de cubrir su hombro con las manos. Doña Estela, todavía agitada, parecía darse cuenta demasiado tarde de lo que acababa de mostrar ante todos. Y Adrián ya no era el mismo hombre que había entrado a la cena unos minutos antes. Caminó lentamente hasta Lucía, se quitó el saco y se lo puso sobre los hombros con una delicadeza que hizo llorar a Rosa en silencio. Luego se volvió hacia su madre. Su rostro estaba pálido, pero su voz salió firme. ¿Por qué tiene esa cicatriz?, preguntó. Doña Estela intentó sostener la mirada. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Los invitados comenzaron a incomodarse. Algunos fingieron revisar el celular. Otros miraron la puerta, deseando escapar. Pero nadie se movió. Había algo poderoso en el tono de Adrián. Algo que obligaba a escuchar. Él sacó del bolsillo interior una fotografía doblada. Encontré esto entre las cosas de papá. Lucía al verla perdió el color del rostro. Era esa foto. La había buscado por años. Una imagen tomada en una feria de pueblo, cuando la vida todavía parecía posible. Don Ernesto aparecía joven, sonriendo junto a una mujer que sostenía un bebé envuelto en una manta clara. Pero la foto había sido rota. Solo quedaba visible la mitad de ella, y aquella cicatriz. Doña Estela dio un paso atrás. Eso no significa nada. Adrián levantó la voz por primera vez en muchos años. Entonces dime por qué papá guardó esta foto como un tesoro. Dime por qué escribió cartas escondidas. Dime por qué esta mujer me mira como si me conociera desde antes de que yo tuviera memoria. Lucía cerró los ojos. Sus labios temblaban.
Durante años se había prometido que nunca diría nada. Nunca. Porque a veces callar no es cobardía. A veces es la única manera de sobrevivir. Pero aquella noche, el pasado ya no aceptaba más cadenas. Porque yo sí lo conozco, dijo al fin, con una voz rota. Todos voltearon hacia ella. Lucía respiró hondo, como quien se lanza desde un puente sabiendo que no hay vuelta atrás. Contó que, hace más de 20 años, trabajó en una pequeña finca que pertenecía a la familia Valdés. Allí conoció a Ernesto, antes de que se casara con Estela. Él no era aún el hombre poderoso que después sería, y con ella mostró una ternura que Lucía nunca había conocido. Se enamoraron. Él le prometió volver por ella. Le prometió un futuro. Le prometió que no permitiría que su familia los separara. Pero Lucía quedó embarazada. Y cuando la noticia llegó a oídos de doña Estela, que ya estaba comprometida con Ernesto por conveniencia familiar, todo cambió. Estela fue al pueblo con 2 hombres de confianza. Humilló a Lucía, la amenazó, la acusó de querer atrapar a Ernesto por dinero y le entregó una suma para que desapareciera. Lucía no aceptó ni una moneda. Entonces la presionaron de otra manera. Le hicieron creer que si seguía cerca de Ernesto, arruinaría su vida y pondría en peligro a su hijo. Mi hijo nació enfermo, susurró Lucía con lágrimas en los ojos. Necesitaba medicinas, doctores, yo no tenía nada. Y me dijeron que si me alejaba, lo ayudarían. Pero mintieron. Adrián sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Tu hijo?, preguntó. Lucía lo miró como se mira un milagro y una herida al mismo tiempo. Murió cuando tenía 2 años. La casa entera quedó helada. Entonces ella dijo la frase que nadie estaba preparado para escuchar. Después de eso, Ernesto me buscó. Ya era tarde. Quiso ayudarme, quiso reconocerme, quiso sacar la verdad a la luz, pero tu madre lo amenazó con destruir todo. Y yo me fui. Hasta que años después te vi a ti. Adrián apenas podía respirar. ¿Por qué volviste aquí? Lucía rompió en llanto. Porque tú eras el hijo que mi hijo no pudo ser, y porque Ernesto, antes de morir, me pidió perdón. Me pidió que al menos te cuidara de lejos. Doña Estela ya no parecía poderosa. Parecía una mujer perseguida por sus propios pecados. El lujo del salón ya no impresionaba a nadie. Las lámparas, las flores, la mesa perfecta, todo parecía ridículo frente al peso de la verdad. Los invitados comenzaron a retirarse en silencio, con pasos lentos y caras tensas. Algunos evitaban mirar a doña Estela. Otros observaban a Lucía con una mezcla de compasión y culpa. Nadie olvidaría aquella noche. Ninguno volvería a ver la mansión Valdés de la misma manera. Adrián sentía dentro de sí una tormenta difícil de nombrar. Dolor por su padre, rabia por su madre, pena por Lucía, y una culpa extraña, aunque él no hubiera cometido el pecado. Porque comprendió algo terrible. Mientras él crecía rodeado de privilegios, otra vida había sido rota para proteger su comodidad. Miró a su madre como nunca antes. Le arruinaste la vida, dijo con voz grave. Le quitaste al hombre que amaba. Le quitaste la verdad. Le quitaste la paz. Y usaste mi apellido para hacerlo. Doña Estela, por primera vez, no respondió con firmeza. Su maquillaje impecable no pudo esconder el temblor de su boca. Yo protegí a mi familia, murmuró. Hice lo que debía hacer. No, contestó Adrián. Protegiste tu orgullo. Aquellas palabras golpearon más que un grito. Lucía intentó hablar, pero el cansancio emocional era demasiado. Se sostuvo del borde de una silla para no caer. Rosa corrió a ayudarla. Adrián también fue hacia ella, pero Lucía dio un pequeño paso atrás, no por rechazo, sino por miedo. Después de tantos años de humillación, incluso la compasión le parecía peligrosa. No tiene que defenderme, Adrián, dijo ella con voz débil. Ya he sobrevivido demasiado. Él la miró con los ojos llenos de dolor. Precisamente por eso.
Porque sobreviviste sola cuando nunca debiste hacerlo. Doña Estela levantó la cabeza, intentando recuperar autoridad. ¿Y ahora qué harás? ¿Vas a destruir el nombre de tu familia por una empleada? Adrián se volvió lentamente. No es una empleada. Es una mujer a la que mi padre amó. Una mujer a la que tú destrozaste. Y es más digna que todos nosotros juntos. Nadie en esa casa recordaba haberlo escuchado hablar así. Luego pidió al abogado de la familia, que todavía seguía allí entre los invitados, que se quedara. Le ordenó revisar de inmediato los archivos personales de don Ernesto y abrir cualquier documento privado relacionado con Lucía. Doña Estela quiso impedirlo, pero Adrián ya había tomado una decisión. Como heredero principal, tenía autoridad. Horas después, en el despacho, el abogado encontró una carta sellada con instrucciones para ser abierta solo después de la muerte de Ernesto. La carta estaba dirigida a Adrián. En ella, don Ernesto confesaba todo. Admitía que había amado a Lucía, que había sido cobarde al no enfrentar a su familia, y que había vivido atormentado por la culpa. También revelaba que, después de buscarla por años, la encontró de nuevo y supo que trabajaba en la mansión bajo otro apellido. Ella solo aceptó quedarse si nadie conocía su historia. No quería venganza. No quería dinero. Solo quería asegurarse de que Adrián no creciera con la crueldad que había destruido su propia vida. Adrián no pudo contener las lágrimas. Lucía lloró en silencio. Incluso Rosa, acostumbrada a ver miserias ajenas, tuvo que sentarse. Doña Estela escuchó la lectura con el rostro endurecido, pero algo en sus ojos ya se había quebrado. Tal vez no era arrepentimiento total. Tal vez era el inicio del derrumbe. Porque hay personas que pasan años creyendo que el poder las salvará, hasta que un solo momento les muestra que ningún dinero puede tapar un alma sucia. Al amanecer, Adrián tomó otra decisión. Despidió a su madre de toda administración de la casa y de las empresas familiares hasta nueva orden. Y delante de todo el personal dijo algo que dejó a todos inmóviles. Desde hoy, Lucía no vuelve a servir en esta casa. Desde hoy, esta casa tendrá que aprender a pedirle perdón. La noticia de lo ocurrido en la mansión Valdés no tardó en correr de boca en boca entre la alta sociedad. Algunos la contaban como escándalo. Otros, como justicia. Pero dentro de la casa, por primera vez en muchos años, el silencio dejó de ser miedo y empezó a parecer descanso. Lucía no volvió a usar uniforme. Durante los primeros días, le costaba caminar por la mansión sin sentir vergüenza. Años enteros de humillación no desaparecen de un día para otro. Seguía pidiendo permiso para todo. Seguía levantándose antes del amanecer por costumbre. Seguía tratando de servir café cuando nadie se lo pedía. Era como si su cuerpo todavía no entendiera que ya no estaba obligada a agachar la cabeza. Adrián hizo algo que sorprendió a todos. Mandó cerrar el ala principal de la mansión durante una semana y reunió a todo el personal. Les pidió perdón por no haber visto antes los abusos. Aumentó sus sueldos, cambió las normas internas y dejó claro que nadie volvería a ser tratado como inferior por trabajar sirviendo. Algunos lloraron. Otros no sabían cómo reaccionar. En esa casa, la dignidad era una palabra olvidada. Con Lucía fue más difícil. Ella no quería dinero. No quería lujos. No quería ocupar ningún lugar especial. Solo quiero paz, decía. Pero Adrián entendió que la paz también necesita justicia. Así que usó parte de su herencia para abrir una pequeña fundación médica con el nombre del hijo de Lucía, Daniel, para ayudar a niños pobres que no podían pagar tratamientos. Cuando se lo contó, Lucía se quedó inmóvil. Sus ojos se llenaron de lágrimas profundas, de esas que no nacen del dolor del momento, sino de años enteros esperando un gesto humano. No sé si merezco esto, susurró. Adrián tomó sus manos con respeto. Usted merecía mucho más desde hace años. Doña Estela, mientras tanto, se fue a vivir sola a una casa pequeña de descanso que antes usaba para vacaciones. Nadie la expulsó con gritos. Nadie la humilló.
Adrián no quiso repetir la crueldad que ella sembró, pero tampoco la protegió de las consecuencias. Durante semanas, ella pidió verlo. Él se negó al principio. Luego aceptó. La conversación entre madre e hijo fue corta, dura y sincera. Estela lloró. Por primera vez sin orgullo. Dijo que había vivido toda su vida con miedo a perderlo todo. Miedo al rechazo, al abandono, a la pobreza en la que ella misma había crecido antes de casarse con Ernesto. Ese miedo la convirtió en una mujer cruel. No fue excusa. No borró nada. Pero explicó una parte de su oscuridad. Adrián la escuchó en silencio. Te perdono como hijo, dijo al final. Pero tendrás que vivir con lo que hiciste como persona. Era la verdad más limpia que podía ofrecer. Meses después, Lucía dejó la mansión. No huyó. No desapareció. Se fue de frente, con la cabeza en alto y con una despedida que hizo llorar hasta al jardinero más serio. Se mudó a una casa sencilla cerca del mar, donde por primera vez plantó flores para ella misma y no para otros. Adrián la visitaba de vez en cuando. No como patrón. No como benefactor. Sino como alguien que había aprendido a honrar lo que el dolor ajeno le enseñó. Porque al final comprendió algo que cambió su vida para siempre. La grandeza no está en la riqueza, ni en el apellido, ni en la casa donde uno vive. La verdadera grandeza está en cómo tratamos a quien no puede defenderse. En cómo usamos el poder. En si levantamos o destruimos. Y Lucía, la mujer invisible, terminó siendo la más fuerte de todos. Porque el dolor no la volvió cruel. La volvió humana. Y ahora dime, si el poder te permitiera humillar a alguien en silencio, ¿tendrías el valor de detenerte? ¿O esperarías a perderlo todo para aprender a ser humano?